En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos al programa Viva y Eficaz, amados hermanos. Estamos estudiando el capítulo 15 del libro de Juan, donde el Señor se presenta a sus discípulos como la vid verdadera y donde también dice que su Padre es el labrador, el que cultiva, cuida, poda, limpia, santifica la vid. Y que cada uno de ellos, de sus discípulos y también cada cristiano, somos el pámpano. Hay pámpanos que llevan mucho fruto, hay pámpanos que llevan menos fruto, muy poco fruto, y hay sencillamente pámpanos que no llevan fruto. Respecto a los pámpanos que no llevan fruto, los cortará, los quitará y los echará fuera. No está hablando el Señor en estas enseñanzas sobre la seguridad de la salvación o que la salvación se pierde. Está hablando más bien de la manera en cómo nosotros, los cristianos, somos llamados para servir al Señor. Somos llamados para llevar una vida satisfactoria, productiva y fructífera, y fructífera. Entonces él dice en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Cómo podríamos ilustrar esto? Bueno, de dos maneras. Nosotros asistimos a una iglesia local. Nosotros vemos a hermanos que es evidente que la fe de ellos ha crecido. Siempre podemos ver eso, que la madurez, el crecimiento, el servicio a Dios y la dedicación a Dios es tan notorio que se ve a simple vista. ¿Qué podemos decir de esos hermanos y hermanas que siempre están disponibles para el Señor y que llevan fruto? Es tan evidente. Bueno, eso ilustra el principio de la dependencia y el principio de la limpieza o de la santidad. Por eso el Señor vuelve a enfatizar que el que permanece en Él, el que está unido a Él, el que aprende a depender de Él y se santifica, esta persona lleva mucho fruto. Y luego advierte, separado de mí, nada podéis hacer. Somos cristianos y tenemos una relación personal con Cristo. El cristianismo radica precisamente en eso, en el hecho de que Dios ha venido a nosotros, de que Dios ha puesto su espíritu en nosotros y que debemos de tener comunión con Dios, conocer a Dios, obedecer a Dios y someternos por completo a su voluntad. Eso es lo que significa la permanencia en Cristo. En el verso 6 el Señor continúa expandiendo o desarrollando este principio. El que en mí no permanece será echado como afuera, como pámpano,
y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, porque en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Luego vuelve el Señor a enfatizar la importancia de la limpieza para poder llevar fruto por medio de la palabra del Señor. Él dice aquí, si permanecéis en mí, y además de eso, mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Aquí también se puede enfatizar el principio de la oración, a veces oramos y no tenemos respuesta a nuestras oraciones. Porque según las enseñanzas de Cristo, primeramente, para que la oración sea efectiva y podamos recibir lo que nosotros le pedimos a Dios, lo primero que tenemos que aprender es que hemos sido llamados para pertenecer al Señor y para vivir, no para nosotros mismos, sino que vivir para el Señor. Eso lo declara Pablo en sus epístolas. Él dice que si nosotros hemos creído, que si hemos muerto con Cristo y resucitado con Cristo, es para que nosotros vivamos para el Señor y para que aprendamos a depender de Él y para que vivamos una vida de obediencia a sus instrucciones, a sus mandamientos, a sus leyes y principios que encontramos en las Sagradas Escrituras. Entonces el Señor dice que la respuesta, la efectividad de nuestra oración al Señor depende precisamente de que cumplamos esos dos principios previos: dependencia de Dios y obediencia a sus palabras. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces ustedes pueden pedir lo que quieran y os será hecho. No debemos de olvidar también que el Señor está a punto de morir y que el Señor está preparando a sus discípulos y les está enseñando ciertos principios claves para que ellos tengan un ministerio fructífero, como en verdad lo tuvieron, porque uno al leer el libro de los Hechos de los Apóstoles encuentra ciertamente que los discípulos cumplieron a cabalidad el ministerio que el Señor les había encargado. Entonces, nosotros, todos los cristianos, tenemos que llevar fruto en el desarrollo de nuestro ministerio y en el desarrollo de los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, y que tenemos que aprender a confiar, a depender del Señor y también a obedecer su palabra. Luego el Señor declara que cuando nosotros estamos llevando fruto, es una manera de glorificar, exaltar y bendecir a Dios.
En el verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Dice el Señor que una de las características muy evidentes de que uno es discípulo del Señor es que estamos llevando fruto. Es evidente el cambio. Desde el momento en que nosotros nacemos de nuevo, recibiendo a Cristo, creyendo en Él, obtenemos la salvación, el Espíritu Santo viene a nosotros, el Espíritu empieza a guiarnos y nosotros aprendemos a depender de Él y a obedecer su palabra. Y empezamos a llevar fruto en el trabajo que nosotros hacemos para el Señor y fruto en cuanto a carácter, porque también la Biblia dice que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, el dominio propio. Entonces se lleva fruto en dos áreas. Fruto en el trabajo que tenemos que hacer. Podríamos llamarle fruto en el ministerio. Y fruto en cuanto al carácter. Porque si Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos, entonces el pámpano no es diferente a la vid. Y empezamos nosotros a mostrar el carácter de Cristo. Cristo es la vid, pero cada pámpano manifiesta el fruto del Espíritu, que es el carácter mismo de Cristo en nosotros. En esto he glorificado que es mi Padre si lleváis fruto. Y el llevar fruto es la evidencia de que somos discípulos del Señor. Recuerde usted también la máxima del Señor que dijo, por sus frutos los conoceréis. Luego el Señor dice que hay otra cosa importante en cuanto a la permanencia en Cristo. Él dice en el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dios es amor. Y una de las características de un verdadero discípulo es el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, dijo el Señor, si os amáis los unos a los otros. Entonces aquí está el Señor repitiendo lo mismo, enseñando que hay que permanecer en el amor de Cristo y que hay que amarnos los unos a los otros. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y luego declara que para permanecer en el amor de Dios y para demostrar que amamos a Dios, debemos de guardar sus mandamientos. Amados hermanos, ¿cómo puede usted y cómo puedo yo saber si estoy amando al Señor? Por el simple hecho de decir yo amo al Señor, eso no significa que lo estamos amando. La única manera en que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, podemos saber si amamos a Dios es cuando nos exponemos a su palabra. Cuando abrimos la Biblia y empezamos a leerla, cuando estudiamos los mandamientos del Señor,
los evangelios y las epístolas. Allí nosotros podemos saber si amamos al Señor y con qué intensidad y profundidad estamos amando a nuestro Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, el amor a Dios primariamente se manifiesta en la obediencia de sus mandamientos. Esa es la manera segura. Ahí no nos vamos a equivocar cuando decimos que amamos a Dios. Si somos desobedientes a sus enseñanzas y su palabra, en primer lugar, no somos verdaderamente discípulos del Señor. Y en segundo lugar, no estamos amando al Señor. Así que nosotros podríamos decir a alguien que nos pregunta que por qué es que estamos leyendo la Biblia. Entonces la respuesta nuestra sería, bueno, estoy leyendo y estudiando las Escrituras porque quiero saber cuánto amo al Señor. No por el hecho mismo de leer, sino por el hecho mismo de conocer los mandamientos y obedecerlos. Porque para eso abrimos la Biblia, para eso vamos a la iglesia, para eso estamos en un discipulado, para ver los mandamientos de Dios y para poder discernir si esos mandamientos de Dios los estamos obedeciendo o no. Y si los estamos obedeciendo, podemos decir con toda seguridad, yo amo al Señor. Pero si no los obedecemos, ¿cómo podríamos decir que estamos amando al Señor? Eso es lo que enseña aquí nuestro Salvador. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas, dijo el Señor, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo del Señor muchas veces es la aprobación misma del Señor. Eso yo lo he experimentado y no solo yo, sino usted, hermano y hermana. Todo cristiano experimenta el gozo del Señor cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando le servimos y que entonces Dios nos da o expresa su aprobación por medio del Espíritu Santo que está en nosotros. Y nos da gozo, mucho gozo, y ese gozo permanece. No solamente es una alegría, es que experimentamos el agrado del Señor, el agrado, la complacencia del Señor. Recuerda que el Señor dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Pues también esa complacencia se manifiesta en el gozo que el Señor nos da cuando nosotros nos sometemos a su voluntad y cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. Bien, mañana vamos a seguir hablando sobre Jesús, la vid verdadera. Discúlpeme porque a veces tengo tos, en realidad vamos a ver cómo el Señor me sana mi garganta. Gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde y amemos, sirvamos al Señor, obedezcamos su palabra
y aprendamos a depender de Él. Si hacemos eso, vamos a llevar mucho fruto para la gloria del Señor. Hasta mañana. Dios les bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.